Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Congénero, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maicel Bello Cruz y ya te invito a que me acompañes. Hoy en Perspectiva hablaremos sobre los avances de la comunidad LGBTIQ en Cuba. En Batallas por la Equidad nos referiremos a la plataforma digital Chicas Poderosas y en Cultura Congénero conoceremos del documental Furia Travesti, una historia de trabajo. Miles de personas se manifiestan en Georgia por el aumento de la violencia contra las personas LGBTIQ. Dos manifestaciones simultáneas se desarrollaron en el centro de la ciudad, una para pedir condenar la violencia y la otra organizada por grupos fundamentalistas de extrema derecha contra los derechos de la comunidad sexodiversa, que salió a finales de junio a marchar por el orgullo gay. ეს ორიენტაცია არაფერ შუაში არ არის, არც პატრიოტიზმთან, არც საქართველოს სიყვარულთან და არც არაფერთან. ჩემზე ბევრი კარგი მოქალაქე არ დგას იქით რა. ვერწმუნდ ვარ, კარგი მოჩილი მოქალაქე პატიოსნაბისთვის გადასახადებს და ვაშენებ ამ სახელმწიფოს. La policía detuvo a decenas de miembros de grupos fundamentalistas cuando estos intentaban romper el cordón policial para enfrentarse a la marcha del colectivo LGBTIQ. Decenas de manifestantes antiderechos LGBTIQ que lanzaban piedras fueron arrestados. Los activistas se vieron en la necesidad de cancelar la movilización debido a la violencia que estalló poco después de que el primer ministro denunciara el evento. El asesinato de un joven homosexual ha generado la indignación de la sociedad española. Al joven de 24 años lo golpearon hasta matarlo cerca de una discoteca de La Coruña, en el noroeste del país. Mientras lo hacían, le gritaban maricón, por lo que familiares y organizaciones de derechos humanos lo califican como un crimen de odio. El movimiento LGBTIQ+ demanda justicia y reclama la indiferencia del gobierno ante los crímenes homofóbicos. ¡Que nuestros derechos estén en las leyes! Eso no significa que se vayan a cumplir. Nosotras, nosotros y nosotres los defendemos desde las calles. ¿Qué está haciendo este gobierno para garantizar que nuestros derechos se respetan y se cumplen? ¡Nada! Y lo que demuestra esto es que aunque nuestros derechos estén en las leyes, eso no significa que se vayan a cumplir. Nosotras, nosotros y nosotres los defendemos desde las calles. El crimen ocurre día después de la celebración por el mes del orgullo gay. En este país europeo, la violencia contra las personas no heterosexuales es cotidiana para el colectivo LGBTIQ, y Samuel era uno de ellos. Yo siempre he tenido miedo de a lo mejor salir a la calle con las uñas pintadas, con falda, con tacones también he salido y yo siempre he tenido miedo. ¡Vox! ¡El Partido Popular! ¡Todos los días nos ponen en el centro y nos agreden! ¡Nos intentan arrebatar nuestros derechos! ¡Estos fascistas que están protegidos por el sistema, por el Estado, por la policía y por la judicatura! ¡Son ellos! ¡Son nuestros asesinos! El joven asesinado era auxiliar de enfermería. Aunque los familiares y organizaciones demandan justicia, voceros del gobierno y el mismo presidente del gobierno español se niegan a calificarlo como un crimen de odio. Mientras, la gente sigue en las calles demandando justicia por Samuel. Turquía se retiró del Acuerdo de Estambul. Esto ha generado el rechazo de miles de personas, en su mayoría mujeres, pues este tratado internacional tenía entre sus objetivos combatir la violencia machista. Çünkü hemen hemen her gün istisnasız en az birkaç tane kadın arkadaşımız katlediliyor, tanıdığımız ya da tanımadığımız. Yarın bizim de aynı şeye maruz kalmayacağımız hiç garanti değil. Onun için sonuna kadar direneceğiz. Gerekirse yarın da geliriz, bir ay sonra da geliriz, sonuna kadar biz bu sözleşmenin tekrar yürürlüğe girmesini savunacağız. Kadınlar olarak ne hayatlarımızdan ne de haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan provocó indignación internacional en marzo al retirarse del primer tratado vinculante del mundo para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, conocido como el Convenio de Estambul. Bizim haklarımızın zaten güvencesi bundan önce de yoktu. Hani İstanbul Sözleşmesi varken sadece adı vardı. Biz hep uygulansın diye mücadele ediyorduk. Şimdi tek adamın kararıyla bu sözleşmeden vazgeçebileceklerini düşünüyorlar ama ya kadınlar vazgeçmeyecek. Onlar bunu bizim inadımızla görecekler zaten.
A estas protestas se han sumado Argentina, país en el que se implementan diferentes estrategias para luchar contra la violencia de género, especialmente porque en 2020 con la pandemia incrementaron los crímenes por origen de género al punto de que se registró un feminicidio cada 35 horas. Y en Chile, donde también se alzó la voz contra la decisión de Turquía, también han denunciado que, de acuerdo a un informe de la Contraloría, los mecanismos para proteger a las mujeres han fallado. Ante el avance del movimiento feminista en el universo cientista, la violencia de género se ha exacerbado de acuerdo a la investigadora Soledad Leonardi. Por primera vez, en muchos lugares, se empezó a poner en discusión esas situaciones que teníamos tan incorporadas, como que son parte de nuestro sistema, que es un sistema jerárquico, meritocrático, clasista, machista y patriarcal, que nos violenta a nosotras, las mujeres, a las disidencias, que violenta también a los trabajadores y trabajadoras más precarizados y precarizadas, como son los becarios, son las becarias, es el personal contratado. Además de visibilizar la situación, la cientista y dirigente gremial plantea la necesidad de desandar ese camino de violencias que se ha naturalizado. Así fue que empezamos también a poner en discusión cuestiones que tienen que ver con la normativa, una normativa obsoleta que data de la dictadura, que termina siendo una herramienta de los propios victimarios para revictimizar a las personas que son violentadas, para generar contrasumarios, contradenuncias, caer en procesos que poco tienen de reparatorios. Para las activistas, se trata de desterrar estas prácticas de instituciones estatales como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Para poder pensar desde la normativa y modificar en los espacios formales, burocráticos formales que tenemos, en donde los trabajadores y las trabajadoras estamos representadas, para poder solucionar, no solo desde una perspectiva punitivista, sino subsanar y, por sobre todas las cosas, intentar recomponer las situaciones de violencia sufridas por las compañeras. Empezar a pensar estas situaciones en donde la vulnerabilidad laboral no solo tiene que ver con la violencia machista y patriarcal, sino con los usos y costumbres que deben ser cambiados, deben ser repensados, deben ser analizados desde una perspectiva gremial, estatal, feminista y con la voluntad de mejorar las condiciones en el medio ambiente de trabajo. Por eso la necesidad de construir espacios que permitan el abordaje de las problemáticas en todas sus aristas. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Tiempo para una pausa. Al regreso estaremos conversando sobre los avances de los derechos de las personas LGBTIQ en Cuba y cómo han sido también utilizados estos en campañas de difamación. Los derechos de las comunidades LGBTQ tienen una gran importancia dentro del proyecto social cubano. No obstante, han sido blanco de ataques y también de campañas de difamación en las redes sociales. Te propongo la siguiente entrevista de nuestra colega Fabiola López a un importante ciberactivista. La cita es en una de las alamedas más espléndidas de La Habana. El pretexto, conversar sobre el ciberespacio. Muchos pudieran pensar que un hombre como él no existe en esta Cuba que algunos consideran ortodoxa. Gay, comunista, supersticioso, ateo, paciente de SIDA, pareja de un hombre seronegativo y padre de un hijo varón. Está feliz por su primer libro recién salido de la imprenta, Paquito el de Cuba, una década de ciberactivismo. Un volumen de confesiones inimaginables y agudas reflexiones. Hay temas sobre las propias vivencias de las personas LGBTI y en específico de los hombres gays que son controvertidas y poco usuales que se confiesen y se digan sobre las propias prácticas sexuales más comunes de que tenemos los hombres gay, sobre a veces los conflictos que se nos presentan con la propia policía, por ejemplo. Y también hay cosas que tienen que ver con las polémicas que hemos tenido en la discusión de las legislaciones, el Código del Trabajo, la propia consulta de la Constitución, el censo del año 2012. Paquito ha dicho que su libro salió de este blog que le cambió la vida para bien, aunque también se la enredó.
Estudiosos opinan que se trata de uno de los blogs cubanos que genera mayor cantidad de seguidores, comentarios, debates y también ataques. Reconocidísimo luchador para defender a la dictadura cubana. Sin embargo, los linchamientos mediáticos no detienen a este ciberactivista que no cesa de calentar las redes en defensa de su causa. Decían primero que yo no existía, que no era posible que una persona con estas características existiera en Cuba. Después pasaron, cuando ya no les quedó más remedio que aceptarlo, entonces pasaron con las ofensas, con la intencionalidad de desvirtuar lo que se escribía y poner otros puntos de discusión en los comentarios, de ofender a los dirigentes del país y a mí, a mi familia, a quien sea. Yo enseguida asumí una filosofía frente a estas situaciones, que es que el que ofende es el que pierde. Y la mejor manera de descaracterizar estos ataques es, primero, la risa. Cuando nadie admite que tú te rías de alguien que te está queriendo ofender. Eso es demoledor para estas gente llenas de odio, para esta gente llenas de rencor. El semiólogo Ignacio Ramonet señala que las redes sociales han ampliado el espacio de la libertad de expresión, pero a la vez han multiplicado al infinito las capacidades de manipulación de las mentes de los ciudadanos. En el caso de Cuba, los entendidos en comunicación advierten que los derechos de la comunidad LGBTI aparecen con frecuencia como centro en la producción de historias para erosionar la credibilidad de las instituciones cubanas y su gestión gubernamental. Revolución y homosexualidad o la homofobia en la Revolución Cubana. Yo creo que es evidente que hay una intención de politizar los conflictos, los problemas que todavía tenemos y de construir como una especie de leyenda negra alrededor de determinados asuntos sociales. Son temas que de alguna manera son fáciles para desde la emoción, desde el sentimiento, invocar a las personas a pensar de una manera destructiva, crítica, como movilizar lo peor de la gente en función de atacar la trayectoria de la Revolución Cubana. Según expertos, las redes sociales delimitan un espacio de dominio de lo simbólico y control de las subjetividades. Datos, acontecimientos o anécdotas sin análisis, apelando únicamente a las emociones, sirven para fabricar contenidos. Por ello, no siempre coincide la Cuba virtual con la real. Yo pienso que la Cuba virtual es un reflejo de la que tenemos, pero con distorsiones que tienen que ver muchas veces con elementos externos a nuestra realidad, como que introducen ruidos en el sistema. Yo creo que hay recursos, hay programas, hay dinero puesto para enrarecer esa Cuba virtual, para convertirla a veces en un terreno de enfrentamiento en lugar de construcción colectiva. Paquito el de Cuba se autocalifica como un opinático incontinente y beligerante mesurado. Entre los principios que rigen su conducta en los espacios virtuales se lee: di lo que sientes de verdad sobre la revolución y el socialismo, lo bueno y lo malo. Esa es la diferencia entre formar ideología y hacer propaganda. Y lo más importante es el modo que tenemos para contribuir a mantener o mejorar lo que está bien y para arreglar lo que está mal. Fabiola López, Telesur, La Habana. Este es uno de los tantos casos donde la más recalcitrante derecha ha intentado apropiarse de las campañas a favor de los más vulnerables para convertirlas a su vez en difamaciones contra quienes defienden realmente los derechos. Te propongo hacer una pausa y enseguida regresamos. Hoy en Batallas por la Equidad conoceremos del canal de YouTube argentino Chicas Poderosas, una plataforma que se ha convertido en un espacio promotor del empoderamiento femenino.
Chicas Poderosas es una colectiva que impulsa el desarrollo de mujeres en los medios de comunicación. En su canal de YouTube se definen como una comunidad global que promueve el cambio en base al desarrollo de mujeres en medios de comunicación y creando oportunidades para que las voces de todas sean escuchadas. Y Chicas Poderosas para mí es una comunidad que nos ayuda a ser mejores, una comunidad para estar en contacto, para crecer como personas y profesionalmente. Es una comunidad de hermanas y donde aprendemos a no tener miedo. Chicas Poderosas es un espacio feminista. Chicas Poderosas es como el lugar en donde puedo estar en contacto con chicas que están en la misma que yo. Chicas Poderosas es una plataforma que más que una base da un impulso, crecer, capacitarse, conocer, reconocerse en las demás, también aprovechar esos contactos, aprovechar esas relaciones interpersonales para poder desarrollar proyectos en común, no solamente a nivel local, sino también a nivel mundial. Esta organización, desde el año 2013, intenta aportar en la lucha por cerrar la brecha de género en las salas de redacción, especialmente de América Latina. Para mujeres como tú y como yo, que trabajamos en medios de comunicación y que estamos un poco cansadas de, ¿cómo decirlo?, hacerlo en las sombras. Mujeres que queremos tomarnos el poder y ser líderes. Su objetivo principal es promover el empoderamiento femenino y la igualdad de género al interior de las empresas de medios donde las mujeres están subrepresentadas en los cargos intermedios y son desestimadas como fuentes informativas y como protagonistas de la noticia. Para ello ofrecen capacitación a mujeres y disidencias sexuales para que puedan desarrollarse profesionalmente. Hoy en Cultura con Género queremos mostrarte el mediometraje documental Una historia de trabajo. La palabra traba se utiliza para referirnos a una persona que se traviste. Este término fue asumido por el colectivo de mujeres trans. Ellas le agregaron la carga y el significado político a una palabra que intentaba usarse para ofenderles, pero que hoy las identifica. En esta palabra tiene su génesis el nombre del documental Furia Travesti, una historia de trabajo. Se trata de la historia de la cooperativa textil Nadia Ichazú, donde se utiliza el trabajo como herramienta para las mujeres trans, donde se aporta el empoderamiento que necesitan para hacer frente a la violencia económica que se ejerce contra ellas. Esta cooperativa surge en una coyuntura muy especial, digamos, y después de haber transitado un largo camino en lo que sería la lucha y el reconocimiento de los derechos para la comunidad travesti y transexual. Nosotros pertenecemos a uno de los grupos más marginalizados, discriminados y segregados de esta sociedad. Y sin duda alguna, el tema del trabajo es una cuestión medular de esa figura, digamos, emblemática de lo que era el trabajo o la dignificación que daba el trabajo. Entonces nosotras empezamos a decir, digamos, y a mostrar que hay nuevos sujetos y sujetas, digamos, que demandan ese derecho y que lo encarnan a su vez. El documental de 26 minutos es dirigido por Amparo González Aguilar y se filmó en el año 2010 en Argentina. 10 años después, en un contexto de pandemia, tiene más vigencia que nunca. El trabajo significa no participar del Estado de ciudadanía. El punto más lacerante de la situación de las travestis es el rechazo de todas las formas de percepciones que tienen las y los empleadores, ¿no? Y preguntaba si necesitaban personas para lavar ropa o para limpieza, y no, que necesitan mujeres. En la cinta se entrelazan la historia de algunas mujeres trans con la historia de la Escuela Cooperativa Textil Nadia Ichazú, fundada en el año 2008. En este lugar, travestis y transexuales trabajan y se capacitan para tener herramientas que le permitan salir de la prostitución. Mi nombre es Gaby, soy de Salta, hago la calle y de que vine a la cooperativa dejé un poco la calle. Salgo poco, me gusta venir acá porque aprendo cosas y me hice compañera de gente nueva. Bueno, yo me llamo Marcela, tengo 25 años. Hace 3 años estoy en pareja. Conocí a la cooperativa por medio de denuncias
por llamado telefónicos, porque al no poder tener un trabajo, llamé a Inadi y Inadi me pasó el número de teléfono en la cooperativa y bueno, ahí empecé. Bueno, yo soy Adelina, tengo 50 años y bueno, vine acá de casualidad, me gustó la idea de coser, de trabajar por cuenta propia. En la mayoría de los países de América Latina, la comunidad trans está excluida del acceso a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. La única excepción es Cuba, donde el Estado cuenta con el CENESEX. El resto de los gobiernos está aún en deuda con todas ellas y ellos. Entre tanto, siguen soportando diariamente la homofobia más cruda y violenta de quienes integran las siglas LGBTIQ. Y así llegamos al final. Recuerde que puede disfrutar esta y otras emisiones en nuestra página web, telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. También nos puede seguir en nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @telesurcongénero. Nos despedimos con buena música. Hasta una próxima entrega de Congénero. Si ya has vuelto a equivocarte, has vuelto a pisar en falso. Mira. Has vuelto a dejar desnuda tu cabeza en el cadalso. Se han vuelto a quedar sin alma los ofensores del pueblo. Tu obsesión por el dinero, tu oficio de vendepatria. Dale agua a ese dominó. Que si el juego se te tranca, no le eche la culpa a nadie. Y por Dios, dale agua a ese dominó. Ya te maté la salida, ganó con 2 y con 6 corazón. Dale agua a ese dominó. Hoy te pagan por decir que se acabó nuestro tiempo. Nunca olvides que quien paga siempre en el traidor desprecio. Y yo no entro en tu juego. Rentabiliza la arrogancia de